Entonces ya tenemos cédula de elementos estándar, cédula de elementos reales y tenemos la hoja técnica de costos estándar de una caja de 25 bolas de jabón. Entonces procederíamos a hacer la cédula de variaciones de materia prima. Entonces tendremos los encabezados: descripción de elementos, producción, cantidad unitaria estándar, cantidad total estándar, cantidad total real, déficit de variación, cantidad consumida real, costo unitario estándar. Las variaciones se dividirán entre desfavorables y favorables. Entonces, punto 1, materia prima en cantidad. Entonces, las materias primas que habíamos tenido eran grasa vegetal, grasa animal, soda cáustica, dióxido de titanio, y colorante aromatizador y cajas de cartón. Entonces, ya tenemos las materias primas, debemos determinar la producción. Entonces, aquí la producción la tenemos en la hoja de elementos reales, que sería la producción iniciada, que sería 32.500 para todas las materias primas. Entonces, cantidad unitaria estándar. Nos vamos a la hoja técnica, que sería grasa vegetal 0.80, grasa animal 0.30, soda cáustica 0.35, dióxido 0.05 y colorante aromatizador 0.05 y cajas de cartón 0.01. Bueno, en este caso serían 0.001 por 1000, nos da 1. Entonces, cajas de cartón 1. Entonces, ahora, ya que tenemos la cantidad estándar y tenemos la producción, que en este caso es la producción iniciada, multiplicaremos producción iniciada por cantidad estándar y nos dará la cantidad total estándar. Entonces, 32.500 por 0.80, 26.000, 32.500 por 0.30, 9.750, 32.500 por 0.350, 11.375, 32.500 por 0.50, 32.500 por 0.05, 1.625 y 32.500 por 0.05, 1.625, 32.500 por 1 serían 32.500. Entonces ya tenemos el total de la producción estándar. Determinamos la cantidad total real. Entonces la cantidad total real, nos vamos al enunciado en el área de operaciones reales del mes de junio de 2019. Dice: se compran y se utilizan las siguientes materias primas: grasa vegetal 26.010, grasa animal, no, me estoy perdiendo. Aquí está, grasa animal 9.752, 9.752. Tenemos 11.376, aquí está, 1.620, 1.620, 1.628, 1.628 y tenemos 32.525 cajas. 32.525 cajas.
Entonces la diferencia entre cantidad total estándar y cantidad total real siempre va a ser una variación bastante pequeña. Nunca va a ser no van a tener una variación excesivamente grande. Entonces procedemos a determinar el déficit de variación, que sería el total de cantidad total estándar y cantidad total real. Entonces 26.000 menos 26.010 nos da variación menos 10 igual 9.750 menos 9.752 menos 2. 11.375 menos 11.376 menos 1. 1.625 menos 1.620 son 5. 1.625 menos 1.628 menos 3. Y 32.500 menos 32.525 serían 25. Entonces ya tenemos el déficit de variación. Esto lo multiplicaremos por el costo unitario estándar, que lo tenemos en la cédula, la hoja técnica, que serían 4, 8 y 2. 4, 8 y 2. 20, 80. 20, 80. Y en el caso de las cajas, que serían 2.100. 2.100 lo dividiremos entre 1.000 unidades, que serían 2.1. Entonces 2.1. Entonces, menos 10. Entonces, aquí en las variaciones tenemos desfavorables y favorables. Entonces, eh, eh, si en las variaciones nos dio un signo negativo, lo clasificaremos como desfavorable, y si nos dio un signo positivo, lo clasificaremos como favorable. Entonces, menos 10 por 4, como es negativo, serían 40 desfavorables. 2 por 8, negativo, desfavorable. 1 negativo por 2 serían 2 quetzales desfavorables. 5 positivo por 20 serían 100. Menos 3 por 80 sería desfavorable 240. Menos 25 por 2.10, como es negativo, sería desfavorable 52.50. Entonces, totalizamos el total de variaciones, que serían 40. 40 más 16 más 2 más 240 más 52.50 nos da 350.50. Total desfavorable y total favorable serían 100. Entonces, sacamos la variación, ya que en este caso el total desfavorable son 350 y favorable son 100. El mayor sería desfavorable. Entonces, 350.50 menos 100 nos da una variación de 250. Lo pondremos del lado contrario del mayor. Entonces, como este es el mayor, lo pondremos del lado del menor, 250, para que nos cuadre con 350 el total de variaciones. Entonces, ya que el lado desfavorable fue mayor que el favorable, pondremos que la variación neta es desfavorable, ya que este es el mayor. Entonces aquí ya terminamos con las variaciones en cantidad. Nos toca las variaciones en costo de materia prima. Entonces igual trasladamos nuestras materias primas: grasa vegetal, animal, cáustica, titanio, colorante aromatizador y cajas de cartón. Entonces tenemos un costo unitario estándar que habíamos dicho que eran 4, 4, 8 y 2, 4, 8 y 2, 20, 80 y 2.10, 20, 80 y 2.10. Entonces, costo unitario real, nos vamos a el enunciado. Nos dice, donde dice operaciones reales del mes de junio del 2019, dice que tenemos las compras, se compraron y se utilizaron las siguientes materias primas. Entonces aquí
Si nos dan el costo real de todas las materias primas, las utilizaremos. Si en caso no nos dieran más de alguna materia prima, no la incluiremos en la cédula. Entonces, solo utilizaremos las que nos den el precio de compra que se utilizaron en los elementos reales. Entonces, dice grasa vegetal. Dice que se compró a un precio de 19.439. Entonces, como dice que es un precio total según factura, debemos quitarle el IVA, 11.119.437.92 dividido 1.12 dividido el total de unidades dividido 26.010 galones, tiene un costo unitario de 4.10. Entonces, 4.10. Siguiente. Tenemos grasa animal, 86.285.70 dividido 1.12 dividido 9.752, 7.90. 7.90. El siguiente, soda cáustica, 25.482.24 dividido 1.12 dividido 11.376 a 2 quetzales. Estamos. Dióxido de titanio, 36.015.84 dividido 1.12 dividido 1.620 kilogramos a 19.85 el kilogramo. 19.85. Colorante aromatizador, 145.504.13 dividido 1.12 dividido 1.628 libras nos da a 78.80, no, 79.80. 79.80 la unidad. Y tenemos cajas de cartón corrugado, 74.677.40 dividido 1.12 dividido 32.525 cajas a 2.5 la caja. 2.5. Entonces ya tenemos costo unitario estándar y costo unitario real. Determinaremos el déficit de variación, que igual estándar menos lo real, 0.10, serían 4, menos 4.10, nos da menos 10, 8 menos 7.90, a 10 centavos, 2 menos 2, 0, entonces tenemos 20 menos 19.85, tenemos 15, tenemos también 80 menos 79.80, 80 menos 79.80 nos da a 0.20 centavos y 2.10 menos 2.5 nos da un total. 2.10 menos 2.05 nos da un total de 0.05 centavos. Entonces ya tenemos la variación. Lo multiplicaremos con la cantidad consumida real que ya habíamos determinado en esta área. 26.010, 9.752, 11.376, 1.620, 1.628, 32.525. Entonces, ahora igual debemos clasificarlas entre variaciones desfavorables y favorables. Entonces, si tenía negativo sería desfavorable y menos 0.10 por 26.100, desfavorable 2.601. Ahí está, 2.601
0.10 por 9.752, como es positivo, sería favorable 975.20. 0 por 11.376, 0.15 positivo por 1.620, como es positivo nos da un resultado favorable de 243, 0.20 por 1.628. Como es positivo, sería favorable 325, 0.05 por 32.525. Es positivo, sería favorable 1.626.25. Entonces determinamos el total de variaciones favorables y desfavorables. Entonces, desfavorable 2.601 y favorable 3.170.04. Entonces, el mayor sería el favorable, que nos da un total de 3.170.04, y el favorable, que es el menor, que serían 2.601. Entonces, 3.170.04 menos 2.601, tenemos una variación neta 569.04, que sería la diferencia entre 3.170 y 2.601. Ya que el desfavorable es menor, pondremos la diferencia para cuadrar el total de variaciones. Entonces, como el favorable era mayor, esa variación neta será favorable por 569.04. Entonces ya tenemos la cédula de variación materia prima. Ahora haremos la cédula de variación mano de obra directa. Igual, los encabezados serán descripción de elementos, producción, cantidad unitaria estándar, cantidad total estándar, cantidad total real, déficit de variación, cantidad consumida, costo unitario estándar, variaciones divididas en desfavorables y favorables. Sería punto 2, mano de obra directa en cantidad. Entonces, la producción que utilizaremos, nos vamos al cédula de elementos reales. Entonces, tendremos una producción base de 32.000. Entonces, producción en cantidad, mano de obra directa, producción base de 32.000. Cantidad unitaria estándar. Nos vamos a la cédula de elementos estándar. Dice tiempo necesario de producción 0.05. O la tomamos de la hoja técnica estándar 0.05. 0.05, cantidad total estándar, que serían los 32.000, multiplicado los 0.05 son 1.600 horas hombre. Entonces, cantidad total real, nos vamos a la hoja de elementos reales. Dice horas hombre 1.680. 1.680. Entonces, déficit de variación 1.600 menos 1.680 serían 1.600 menos 1.680. Serían variación 80 quetzales. Negativos. No, serían menos 80 horas hombre. Entonces, costo unitario estándar. Pues vamos a la tabla de elementos estándar. Dice que es de 13.20. 13.20. Entonces, menos 80 por 13.20. Y la clasificamos como desfavorable, ya que el déficit es negativo. Sería 1.056. 1.056. Entonces, total de variaciones tenemos desfavorables 1.056 y favorable 0. Entonces, variación neta, para cuadrarla, la diferencia sería 1.056. Entonces, total de variaciones 1.056 y 1.056. En este caso, como solo tenemos desfavorable, la variación neta sería desfavorable, ya que es el resultado más alto. Ahora ya tenemos en cantidad, lo hacemos en costo. Entonces la variación es en costo. Igual, costo unitario estándar sería, lo tenemos aquí, 13.20. 13.20. Costo unitario real, son elementos reales.
Dice que el costo hora hombre mano de obra directa es de 13.25. Entonces 13.25. Entonces, déficit de variación 13.20 menos 13.25 menos 0.05. Entonces, cantidad consumida real. Habíamos dicho que era 1680, 1680. Entonces tenemos un déficit negativo, entonces será desfavorable. 0.05 por 1680. Entonces tenemos desfavorable un monto de 84 quetzales. Entonces total de variaciones 84 y 0. Variación neta que sería 84 menos 0, 84 en el lado menor de las variaciones. Y totalizamos variaciones 84, 84. Entonces la variación, como en este caso es desfavorable, el total mayor 84, entonces variación neta desfavorable. Entonces ya tenemos mano de obra directa en cantidad y en costo. Nos toca la cédula de variación de gastos indirectos de fabricación. Igual determinaremos en cantidad y en costo. Entonces tenemos una producción, cédula de elementos reales. Tenemos la producción base 32.000. 32.000. Cantidad unitaria estándar. Nos vamos a la cédula de elementos estándar. Serían 0.05 o la cédula elemento o la hoja técnica 0.05. Entonces 0.05, entonces 32.000 por 0.05, 1.600. Cantidad total real, nos vamos a la hoja de elementos reales. Dice horas hombre. Tenemos un total de 1.680. Horas hombre 1.680. Entonces 1.600 menos 1.680 serían 80. Que sería lo mismo que terminamos en mano de obra directa. Entonces, menos 80 sería un déficit de variación desfavorable porque es negativo. Entonces, esto lo multiplicaremos por el costo unitario estándar. Entonces, nos vamos a la cédula de elementos estándar. Dice que gastos indirectos de fabricación fueron 20. O utilizamos la hoja técnica de costos estándar. Te dice que es igual a 20. Entonces tenemos 20. Entonces 80 por 20 sería un total de 1.600 quetzales. Como fue negativo será desfavorable. Entonces total de variaciones 1.600 y 0. Entonces, variación 1.600 menos 0, 1.600, que sería la variación neta. Entonces, totalizamos variaciones 1.600, 1.600. Como en este caso el total de la variación desfavorable es mayor, sería una variación neta desfavorable. Entonces, ya tenemos en cantidad, nos falta en costo. Igual, ponemos costo unitario estándar. Habíamos dicho que eran 20 quetzales y el costo unitario real. Nos vamos a la cédula de elementos reales. Dice mano de obra directa, costo hora hombre, gastos indirectos de fabricación 19.000, no, 19.90. 19.90. Entonces 20 menos 19.90. Tenemos un déficit de variación de 10 quetzales que serían positivos, ya que el costo estándar es mayor que el costo real. Entonces, como es positivo, sería favorable. Entonces, tenemos la cantidad consumida real, que la habíamos determinado en cantidad 1.680, 1.680. 0.10 por 1.680. Tenemos un total de variación 168. Entonces, total de variaciones. Desfavorable 0 y favorable 168. Entonces, variación neta, tenemos una variación de 168, 168 menos 0, 168. Entonces, variación total 168, 168. Como en este caso la variación fue favorable, tenemos una variación neta favorable.
Entonces aquí ya hemos terminado los 3 puntos de las variaciones, que sería materia prima, mano de obra directa y gastos indirectos de fabricación. Entonces procedemos a hacer un resumen de todas las variaciones que tuvimos. Entonces, variaciones desfavorables y favorables en materia prima, mano de obra directa y gastos indirectos de fabricación, las cuales se dividieron en cantidad, costo para materia prima, cantidad y costo, mano de obra directa y cantidad y costo de gastos indirectos de fabricación. Entonces, materia prima en cantidad dice que tuvimos 350 y 100. Entonces ponemos materia prima en cantidad 350 y 100. Entonces en costos tuvimos variaciones de 2601 y 3170. En costos 2601 y 3170. Ahora mano de obra directa en cantidad dice que fueron en cantidad fue de 1056 y 0. Entonces, cantidad 1056 y 0. Y ahora en costos, que sería en costos 84 y 0. En costos 84 y 0. Gastos indirectos de fabricación en cantidad. Entonces, cantidad dice 1600 y 0. Cantidad 1600 y 0. Y en costos dice que tuvimos 0 y 168. Entonces, costos 0 y 168. Entonces, total de la variación, que sería el total de la suma de todas las variaciones desfavorables. 350.50 más 2601 más 1056 más 84 más 1600 nos da un total de 5691. Y favorables 100 más 1170.04 más 168 nos da un total de 3438.04. Entonces eso sería el total de de las variaciones favorables y desfavorables. Determinamos el total de las variaciones, que serían 1500 o 5691.50 menos 3438.04 nos da una variación de 2253.46. Entonces lo colocamos del lado contrario del total mayor, que sería, en este caso nos da un total favorable. Entonces no. Entonces, como el total desfavorable es mayor que el total favorable, esta sería una variación neta desfavorable. Entonces, totalizamos. Nos cuadra con 5691.50 favorables y desfavorables. Entonces, adicionalmente, debemos restar las variaciones en cantidad, que serían 350 menos 100 nos va a dar 250. Positivo, cantidad en costos, 2061 menos 3170 nos da menos 569. 1000 menos 0 nos da 1056, 84 menos 0, 84. 1600 menos 0, 1600 y 0 menos 168 serían menos 168. Entonces, ya con esto ya procedemos a hacer nuestro extrado de resultados. Entonces, para las ventas, el enunciado nos dice, ventas se vendieron 25,000 cajas a un precio de 28 cada caja. Entonces, tenemos 25 cajas, 25,000 cajas, que serían cajas de jabón a un precio de, dice el enunciado que el precio fue de 28 quetzales cada caja. Entonces, serían 28, no 25. Ahí estamos. 28 serían. Entonces, dice a 28, pero dividido 1.12 serían a 25. Entonces, 25
por las 25.000 que se vendieron, tenemos un total de ventas de 625.000. Ahora, conforme a estas ventas debemos determinar el costo de producción o el costo de ventas, que sería el 25.000. Entonces, costo de ventas serían 25.000 cajas. Entonces, y estas cajas tienen un costo unitario, nos vamos a la a la hoja técnica. Entonces, al final, cada caja cuesta 15.06. Entonces, 15.06, entonces 25.000 por 15.06, 376.500. Entonces, ya tenemos los ingresos y el costo de los ingresos. Entonces, procedemos a restarlos y nos va a dar una ganancia bruta o la ganancia en ventas de 248.500. Ahora, debemos determinar los totales de las variaciones, restarlas y sumarlas. Restaremos las desfavorables y sumaremos las favorables. Entonces, habíamos dicho que tenemos materia prima en cantidad 250. Que sería desfavorable en cantidad materia prima 250. En cantidad, en costos dice que fueron 569.04, como es negativo sería favorable. Costo materia prima 569. Miremos en mano de obra directa en cantidad, como es positivo será desfavorable 1056. Aquí está, 1056. En costos dice que fueron 84 desfavorables, por ser positivo 84. En gastos indirectos de fabricación en cantidad dicen que son 1000 positivos, entonces serían desfavorables. Aquí están. Y en costos fueron negativos, entonces serían favorables. 168, aquí estamos. Entonces totalizamos desfavorables. Entonces, de los desfavorables, le restamos lo favorable. 250.50 más 1056 más 84 más 1600 más 569.04. No, eso iría restando menos. Entonces nos da un total de desfavorables 2990. Le restamos 569.04 menos 168. Nos da un total de... Entonces, teníamos 569.04 más 168, nos dan 737 positivos y favorables eran menos 2990.50. Entonces, ganancia bruta menos variaciones desfavorables más favorables 148.500 menos 2990.50 más 737.04, 246.246.54, que sería la ganancia antes de operación. Pero como dice el enunciado que los gastos de operación son 125.644, entonces gastos de operación 125.644, entonces 125.644 nos da un total de ganancia o resultado del ejercicio de 20.600. Entonces ya tenemos el estado de resultados, procedemos a hacer nuestras partidas. Entonces la partida número 1 sería registrar las compras que tuvimos aquí. Se compraron y utilizaron las siguientes materias primas. Igual, sumamos todos
Las materias primas 119.437.92 más 86.285.70 más 25.482.24 más 36.015.84 más 045.504.13 más 74.677.40 da un total de 487.403. Estamos, que sería, lo abonaríamos a proveedores, lo dividiríamos 1.12, nos daría 435.181.45 o 46 aproximado, y lo cargaríamos a inventario de materias primas, pues 0.12, y nos daría 52.251, no, 52.221.77, y lo cargaríamos a IVA por cobrar. Entonces, partida número 2 sería materias primas en proceso. Entonces, materias primas en proceso. Entonces, materia prima en proceso sería la compra que tuvimos de materias primas, 435.181.46. La cargaríamos a materia prima en proceso. Aquí estamos trasladando. Digamos, entonces, esta materia prima la abonaríamos contra materia prima, inventario almacén de materia prima. Entonces, inicialmente cuando la compramos, la dejamos en inventario o almacén de materia prima. Entonces, como debemos trasladar esta materia prima que está en almacén, cargaremos a materia prima en proceso y abonaremos a inventario materia prima en proceso que encontramos. Entonces, mano de obra en proceso. Nos vamos a la cédula de elementos reales. Dice que fueron 22.260. Entonces, partidas, mano de obra en proceso, 22.260. Y lo abandonamos con 60. Y gastos indirectos de fabricación. Dice la cédula de elementos reales. Son 32.432. Entonces 33.432 y la abonaremos contra cuentas varias 33.432. Entonces la partida nos cuadra con 490.873.46. Entonces, partida siguiente, que sería número 3, que sería la producción terminada a costo estándar. Entonces nos vamos a la cédula de elementos reales. Dice que la producción terminada fueron de 31.500 cajas. Entonces, cargamos inventario, almacén de productos terminados, 31.500 cajas, a un costo que habíamos dicho que en la cédula, o en la hoja técnica, que cada caja tenía un costo de 15.06. Entonces, costo unitario 15.06, 31.500 unidades, por un costo de 15.06, nos da un total de 474.390, el cual lo estamos cargando inventario almacén de productos terminados y lo abonaremos contra materias primas en proceso, que serían las 31.500 cajas, a un costo que nos dice la hoja técnica de 13.40, solo materia prima. 13.40, mano de obra, que serían igual los 31.500, por un costo que dice la hoja técnica de 0.66. 0.66. Y los gastos indirectos de fabricación, 31.500 que llevamos anteriormente, por un costo que dice la hoja técnica de un quetzal.
un quetzal. Entonces 31.500 por 13.40. 422.100, 31.500 por 0.066, 20.790 y 31.500 por un quetzal. Nos da un total de 31.500. La suma de sus de mano de obra de materia prima, mano de obra directa y gastos indirectos de fabricación, que son los elementos del costo, nos debe dar el total de inventario de almacén de productos terminados. Entonces la partida nos cuadra con 474.390. Nos toca partida número 5, que sería la producción en proceso o costos estándar. Entonces nos vamos a la cédula de elementos reales, que dice que la producción en proceso, entonces teníamos la producción en proceso y producción equivalente. Entonces de esa producción en proceso, solo 500 cajas tienen mano de obra directa y gastos indirectos de fabricación. Entonces, partidas. Vamos a tener inventario, almacén de productos en proceso. Vamos a tener las 500 cajas que tiene las 500 cajas que solo tienen mano de obra directa y gastos indirectos de fabricación. No, serían. Bueno, entonces, de las 1000 cajas que teníamos en proceso, solo 500 tienen materia prima, mano de obra directa y gastos indirectos de fabricación. Pero el resto, que son 500 cajas, le hacen falta los costos de gastos indirectos de fabricación y mano de obra directa. Entonces, vamos a tener una separación. Entonces tenemos materia prima, que serían las 1000 cajas, que esas 1000 cajas en producción, si todas tienen materia prima, entonces sería la hoja técnica que tiene un costo de 13.40, materia prima, 13.40, mano de obra directa. Entonces, habíamos dicho que la producción inicial, la producción equivalente, solo 500 cajas, tiene gastos indirectos de fabricación y gastos y mano de obra directa. Entonces, serían 500 cajas que si tienen el costo de mano de obra directa. Entonces, si esa mano de obra directa tiene un costo de 0.66, entonces 0.66 y gastos indirectos de fabricación igual son la producción equivalente, entonces son 500 cajas que sí tienen gastos indirectos de fabricación. Entonces, esos gastos indirectos de fabricación tienen un costo de un quetzal por caja. Entonces, por caja, 500 por 1. Entonces, determinamos los totales, 1000 por 13.40, 13.400, 500 por 0.66, 330 y 500 por 1, 500. Entonces, 13.400 más 330 más 500 nos da un total de 14.230, que se carga inventario de almacén de productos en proceso, se abona contra materia prima en proceso, mano de obra directa y gastos indirectos de fabricación. Entonces, partida número 5, que serían las variaciones. Esas utilizaremos el estado de resultados como guía. Entonces dice que tenemos variaciones desfavorables. Cantidad de materia prima 250. Entonces, variación materia prima 250. Los ponemos del lado del debe, ya que nos dio desfavorable y eso representa una pérdida para nosotros, ¿verdad? Entonces, tenemos también variación en costo materia prima. En este caso fue una ganancia porque fue favorable. Aquí están. Tenemos
Mano de obra directa desfavorable. Está, que fue desfavorable, fue una pérdida, y en costos igual fue una pérdida por 84. En gastos de fabricación cantidad 1600 desfavorable, entonces fue una pérdida. Y en costos 168. Ah, no fue una ganancia. Vamos, aquí está mal. Entonces 178 fue favorable, entonces es una ganancia. Variación 168 ganancia. Entonces, y lo abonaremos contra materia prima en proceso, pero eso lo haremos por diferencia. Entonces dice que tenemos materia prima en cantidad y en costo, que fueron 250 y 569. Entonces, 569.04 de ganancia menos 250.50 de pérdida, que son 318.54. Entonces lo pondremos del lado contrario al mayor. Entonces sería 318, mano de obra directa. Entonces de mano de obra directa tuvimos dos pérdidas de 1056 más 84, 1114. Entonces 1114. Y gastos indirectos de fabricación. Dice que tuvimos una ganancia y una pérdida. Entonces tuvimos una pérdida de menos 1600 y tuvimos una ganancia de 168. Entonces la variación fue de 1432. Listo. Entonces siempre colocaremos en esta parte. Colocaremos la cantidad al lado contrario que restamos, ¿verdad? Entonces la partida nos cuadraría con 3309.04. Entonces ya tenemos la partida 5, pasamos a la partida 6, que sería el registro de la venta, que serían 25.000 cajas a 25 quetzales. Entonces, en esta cargamos a caja y bancos 25.000 cajas por 28 quetzales, que dice costaba el enunciado. 28 quetzales, que incluye el IVA. 25.000 por 28, 700.000. Abonamos contraventas, que serían las 25.000 cajas. Que dice el estado de resultados por el precio de 25 sin IVA. 25, 625. Y abonamos contra IVA por pagar, igual las 25.000 cajas. Dice que los 25 por el 0.12. El IVA es por caja es de 3 quetzales, entonces 25.000 por 3, 75.000. Entonces, la partida nos cuadra con un total de 700.000. Y ya teniendo la partida de ventas, podremos hacer la partida del costo de ventas. Entonces, igual vendimos 25.000 cajas. Estas cajas tenían un costo, dice el estado de resultados, de 1506, 1506. Entonces, 25.000 por 1506 nos da un total de 376.500, el cual lo cargaremos a costo de ventas y lo abonaremos contra inventario de almacén de productos terminados, 376.500. Entonces ya tenemos el costo de ventas, registramos los gastos de operación que tuvimos, que fueron 125.646.54. Cargamos gastos de operación y abonamos a cuentas varias. Entonces aquí hemos terminado con nuestras partidas de diario.